pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo he unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y este canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Este lugar era muy lindo, aquí casi no había construcción, había muchos amigos que vivían en Julia Bernstein, en Príncipe de Gales, en la calle Vildósola. Era un lugar apartado, era un lugar que acomodaba mucho a estar tranquilo, a hacer trabajo, a sentirse cercano a la naturaleza, por eso elegimos estos lugares. ¿Tú vivías por acá? ¿Cómo no? Vivía aquí en Julia Bernstein, un poquito más arriba, en una media agua que me había construido. En ese tiempo habíamos llegado a una madurez suficiente como para pensar en exportar hacia otros países el mensaje. Y es así como desde Argentina y desde Chile hubo mucha gente interesada en salir a instalarse en Estados Unidos, Europa, el Asia, a difundir el siloísmo en realidad. Tenía previsto irme a España, y entonces me toca vivir una experiencia que no estaba contemplada, ¿no? Particularmente intentando mantener visible el movimiento formado la religión interior. Y uno de los que firmó el documento de la religión interior fui yo. Y fuimos llamados a declarar a investigaciones con el fin de investigar acerca de la motivación del movimiento, y eso fue el comienzo de una larga historia que nos mantuvo durante bastante tiempo aprisionados dentro del engranaje de la dictadura y el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Vivíamos en otro mundo. Vivíamos en un mundo parte de realidad y parte sueño. Y no nos creíamos lo que estaba sucediendo, o no le dábamos la importancia que tenía.
No teníamos contexto nosotros, además, nunca habíamos vivido algo parecido. Realmente nunca pensamos que podía llegar a tanto. A lo mejor si hubiéramos tenido ese contexto, habríamos elegido la opción de sumergirnos como movimiento y seguir trabajando en la clandestinidad. Pero realmente nunca lo asumimos, nunca pensamos de que podía ser algo como lo que fue. Así que yo diría que actuamos casi como actuábamos siempre. No hubieron grandes cambios. Toda la imprenta estaba debajo de una cama. Había ácido nítrico, sulfúrico, había ácido clorhídrico, porque estábamos haciendo la reproducción de los oficios, de la disciplina. De modo que todo ese material estaba ahí. Había material marxista, había material siloísta, había material de todo. Yo tenía unas fotos enormes del Che Guevara, de Mao, pero te digo, cualquier cosa, todo ahí. Era una mezcla increíble de todo, un santuario de la locura. De la locura juvenil. Y todo eso estaba ahí. Y los milicos lo único que se robaron fue una lapicera Parker de plata, de esas que me habían regalado, que era muy bonita. Eso es lo único que se llevaron. Lo demás lo dejaron intacto, tal cual así. Y libros, materiales, el sinóptico, habían, pero toneladas de sinópticos y cuánta cosa hay, ¿no? Yo nunca me olvido en la casa de Nils Kipper, en Príncipe de Gales, cuando vivía en el Palafito. No sé si se acuerdan del Palafito. En pleno golpe de Estado los primeros días, nosotros con el roneo dándole e imprimiendo volantes de noche, y viene un camión de milico, se para, al ver luz, se bajan todos los milicos y empiezan a entrar punto y codo para adentro. Pero la señora del lado, la vecina, tenía como 40 perros. Y han salido los 40 perros y salieron cagando los milicos, se subieron al camión y se fueron. Pero pasamos susto, porque eso era pura madera. O sea, cosa que le metan una ametralladora nomás y nos dejan como colador. La idea era legalizar el movimiento como una religión interior, pensando de que la dictadura no iba a perseguir las religiones. Cosa que no fue así, porque persigo las religiones también. Nosotros estuvimos presos con los dirigentes que participaban en otras religiones. No fue una opción acertada sin duda, pero en ese momento se pensó que era la mejor. Tampoco hubo mucha resistencia a imaginar otras alternativas, por lo que te comentaba antes, que éramos bastante soñadores, bastante ingenuos y nos guiábamos mucho por el corazón. Yo creo que estábamos absolutamente envueltos en una rebelión externa, interna, muy creída, muy sentida, que nos hacía pasar por encima de situaciones de este tipo y arriesgar la vida en muchos casos. Iba caminando por la calle Bandera cuando de repente veo pasar unos aviones bombardeando La Moneda. Eso fue algo bastante insólito, porque hasta que yo caminaba por Bandera no se notaba demasiado el bullicio, corridas de... Sin embargo, de pronto pasando por la calle, justamente por la calle Moneda, veo que los aviones están bombardeando y La Moneda se está incendiando. En ese momento sí se ve el movimiento de tropas, de militares, de corridas de gente que está asombrada por la situación, y sigo caminando por la calle Bandera más rápidamente. Empezamos a escuchar a la pasada noticias de que era un golpe militar. Alcanzo a llegar a las oficinas de identificación y ahí nos dicen que lo sienten mucho, que las oficinas están cerradas. Hay un golpe de Estado en pleno desarrollo y que cada uno debe regresar a su casa. Nos salimos de ahí y nos encontramos con que no había movilización,
estaban todas las calles trancadas. Logramos subir a una micro y nos fuimos a la vivienda más conocida que teníamos, que era la de un amigo. Vivía cerca de Bilbao. Ahí nos bajamos y nos comenzamos a enterar de la gravedad del asunto. Vinieron los bandos. Bando número 3. Se advierte a la población no dejarse llevar por posibles incitaciones a la violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto de poner cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expulsión del país, o, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar. Mando número 4 de la Junta de Gobierno Militar. A la juventud de Chile, la gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de Chile y en las Fuerzas Armadas, que serán las encargadas de velar por ellos. Seguimos planificando actividades, seguimos haciendo nuestras reuniones como si no hubiera pasado nada. Vinieron las primeras detenciones y ahí la gente se empezó a cuidar más. A nosotros nos allanaron más de alguna vez. Y ahí recién empezamos a caer en cuenta que teníamos que tener un poco más de cuidado. Incluso había gente que citaba reuniones masivas en una situación en que no se podía reunir más de 3 personas. Y a esas reuniones caían los militares y se llevaban a todo el mundo preso. Así que yo diría que a toda nuestra gente le costó entender que estábamos en una situación distinta. Los primeros días del golpe fueron de muchos cambios de casa, de ubicarse donde quedarse. En algunos casos no podíamos llegar a los lugares donde nosotros vivíamos. Una vez que firmamos los documentos de la religión interior, pasaron algunos días y nos llegó una citación a investigaciones. Y nos presentamos los 4. Me refiero a Bruno von Ehrenberg, Leonardo Espinosa y Nils Kipfer. Y tuvimos durante una semana siendo consultados acerca de las actividades nuestras y posteriormente nos dejaron en libertad. Y pasaron unos días y nos volvió a llegar una nueva citación que involucraba a más amigos nuestros. ¿Ustedes se volvieron a presentar? Nos volvimos a presentar, pero en esa oportunidad ya un grupo mayor de amigos con nuestras parejas y de ahí ya no salimos nunca más. De ahí empezó una situación de espera, sobre todo de espera, de no saber muy bien qué es lo que venía. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá en investigaciones? Yo recuerdo que fue alrededor de 1 mes y medio que estuvimos acá, hasta que después nos llevaron al Estadio Chile. ¿Ustedes y sus parejas? No, nosotros fuimos al Estadio Chile y las parejas fueron a la cárcel de mujeres, donde permanecieron algo así de 3 meses. Nosotros fuimos trasladados al Estadio Chile, donde estuvimos aproximadamente 2 meses y posteriormente nos llevaron a Pisagua. ¿Qué pasó acá? Acá en investigaciones, yo te diría que aquí no hubo maltrato, no hubo tortura, solamente estábamos en un compás de espera en el que se estaban formulando cargos.
Los cargos eran los que aparecían en la red, en el periodismo del momento, ¿no? No habían cargos oficiales de subversión o que estuviéramos implicados directamente con el terrorismo, ni mucho menos. Es más bien gracias a la imagen que entregó el periodismo de nosotros, es que se formularon algunos cargos de que éramos personas no gratas a la sociedad. Honradamente yo pensaba que era un trámite, un día más, un día menos, era un trámite, y que íbamos a lograr el objetivo, que era posicionar el movimiento como una religión y poder trabajar libremente sin tener que entrar en la clandestinidad. Ese era el propósito. ¿Pero después de un mes seguías pensando eso? ¿Un mes de estar recluido? Bueno, iba decayendo un poco el ánimo, sobre todo viendo lo confuso que se iba tornando el ambiente, las decisiones que se iban tomando a nivel de investigaciones. Y cuando ya nos fuimos a Pisagua, ya la cosa también fue bastante más clara. En algún momento llegó una resolución de que nos tenían que sacar de acá y llevar al Estadio de Chile. Fuimos transportados en un camión junto con un montón de gente más que estaba recluida acá, sin previo aviso y sin tampoco claridad con respecto a qué significaba este traslado. ¿Qué parte del cuento era? Nos fuimos enterando más en el Estadio Chile, que significaba la puerta hacia una posible relegación posterior a Pisagua. Realmente cuando empezamos a caer en cuenta de nuestra irreverencia, de nuestra rebeldía, de nuestra irresponsabilidad también, de que no habíamos evaluado la gravedad de la situación que estábamos viviendo. Al ver pasar gente herida salvajemente al lado nuestro, recién empezamos a caer en cuenta de que quizás no salíamos de esto. Aquí había gente que murió, gente que se volvió loca, gente que fue torturada terriblemente, y eso lo pudimos empezar a ver aquí, realmente. En investigaciones nunca lo vimos. Fue un tiempo también de gran unión entre nosotros. La gente humanista que estaba acá estaba muy unida. Nuestros mejores amigos eran los delincuentes comunes y los milistas. Nos llevábamos muy bien con ellos. A Bruno von Ehrenberg lo tuvieron permanentemente incomunicado. Desde aquí empezaron las incomunicaciones. Había un gran miedo a lo que podíamos hacer. Nos tenían miedo, éramos una incógnita. Nunca me olvido de que en esa época hacíamos teledioles. Los teledioles eran intentos de conexión extrasensorial hacia las afueras del Estadio de Chile. Entonces todos nos poníamos en sintonía aquí y tratábamos de hacer conexión con los nuestros afuera y en otros países, hasta que un día llegó orden de que estaban prohibidos los teledioles. No tenía ni idea qué eran los teledioles, pero ellos pensaban de que eso no era posible. Así que nos impidieron seguir reuniéndonos en esas actividades. Yo diría que el trato nuestro a lo largo de toda la prisión, incluso Pisagua, fue siempre como separarnos del conjunto, porque no sabíamos muy bien quiénes éramos nosotros.
la mañana nos levantábamos muy temprano. Había un momento en que pasaban un listado. Recuerdo que siempre había una persona que tomaba su maleta y salía caminando hacia arriba y lo volvían a bajar. Él siempre pensaba de que ese era el día que le daban libertad. Él estaba bastante mal. Así mucha gente esperábamos noticias de libertad. Después venía el momento en que venían los listados donde sacaban gente a distintos interrogatorios o a visitar otros lugares de detención. En alguna oportunidad en que llegó la televisión extranjera, no me olvido nunca que los milicos llegaron con unas empanadas de este porte más o menos. Unas empanadas de horno, para que vieran que estábamos bien alimentados y que estábamos bien tratados. Aquí en esta parte era donde llegaban los convoyes que venían de Tejas Verdes y de otros centros de detención. Bajaban a la gente en las peores condiciones porque venía gente toda torturada y entraban y por lo general llegaban a la parte de atrás de ese, ¿cómo decirlo? Esa cancha que hay en la parte baja del estadio. La parte de atrás estaba llena de colchonetas y allí ponían a la gente a recuperarse. Dada la incertidumbre que existía, había mucha gente en estado de shock, en estado de gran depresión. Pienso que en ese sentido hicimos una cierta labor, ayudamos a alguna gente a tomar de mejor manera todo esto. Como estábamos en Santiago, teníamos todo el contacto de nuestros amigos que nos apoyaron en el tema legal, que estuvieron siempre alegando a favor nuestro, y pudimos tener noticias de ellos. En alguna oportunidad alguno vino para acá también, tuvimos entrevistas con ellos. Juan Enrique Prieto fue una persona muy activa en ese sentido. Pero bueno, poco se pudo hacer, por lo menos con nosotros. Otros tuvieron un poquito mejor suerte, pero a nosotros 4 finalmente llegó la determinación de que teníamos que irnos relegados. Pienso que en general como grupo nos mantuvimos muy unidos, nos mantuvimos muy enteros, sobre todo con el trabajo personal, con las herramientas que teníamos, que nos sirvió muchísimo para mantenernos emotivamente estables y que no nos desintegráramos acá. Era el momento de tomar las cosas con la máxima calma y tratando de ir transformando el difícil medio lo más posible a nuestro favor. Ahora, cuando todas las condiciones están dadas para que el opresor tenga las armas, te tenga absolutamente apresado sin ninguna posibilidad, es muy poco lo que se puede hacer. Un día nos trasladaron, un día nos fuimos de aquí. Y recuerdo que ese día fue muy incierto porque no sabíamos muy bien a dónde, habían rumores solamente. No sabíamos en qué condiciones íbamos, no se nos permitió despedirnos. Yo creo que ahí empezó un viaje hacia lo desconocido, hacia un recinto como Pisagua, que realmente es eso, es como el fin del mundo. Hoy me tiemblan las manos, la calma se me escapa. ¿Qué hacer si la evidencia alimenta esta rabia?
¿Qué hacer si la evidencia alimenta esta rabia? ¿Qué hacer si esta canción parece insuficiente para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente? Para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente. Llora Pisagua, llora, desahógate de muerte, y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Llora Pisagua, llora, que también lloro contigo, el llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo, a no olvidar y dar castigo. Nos tuvieron en el aeropuerto de Antofagasta, al sol tendidos durante mucho tiempo. Posteriormente a nosotros 4 nos tomaron en una avioneta abierta y nos llevaron por el mar hacia Iquique, con muchas amenazas de si no portábamos mal, nos tiraban para abajo. Realmente ahí ya se puso muy pesada la cosa, muy pesada. Ya nos encontramos con un panorama interno absolutamente desconocido. Yo creo que, tratando de recordar un poco esa situación, es como eso de quedarse para adentro, de que uno no sabe en qué va a terminar todo esto, y estás tieso, o sea, espantado. Fue una experiencia muy fea, muy fea. Llegamos a Iquique. En Iquique estuvimos en la cárcel de Iquique una noche, y al día siguiente en un convoy nos llevaron a Pisagua. Ese viaje a Pisagua son alrededor de 250 kilómetros. Fue realmente inolvidable. Nos hicieron bajar unas 4 o 5 veces durante el camino en pleno desierto. Nos hacían caminar, volvíamos mientras reían los militares y todo el cuento. Y a estas alturas yo creo que ya uno como que se despedía de... Realmente vimos la muerte muy cerca. Ese convoy llegó finalmente a Pisagua, y en Pisagua tuvimos un recibimiento muy especial. Nos pegaron muchísimo en lo normal, digamos. Pero yo creo que el registro más rescatable de eso es de que uno había llegado al fin del mundo. De que al fin de algo. Y que había un camino de ida, pero no de vuelta. Cuando conocimos la celda en que cada uno posteriormente íbamos a vivir durante un año, yo diría que se oscureció todo. Sin embargo, quizás el de donde veníamos era lo único que nos mantenía en pie. El recuerdo, los afectos comprometidos, las amistades, lo que uno había dejado.
eso a uno lo mantenía conectado. Pero el primer tiempo en Pisagua fue especialmente duro, porque el maltrato psicológico y la violencia física que se aplicó fue durísima, y la incomunicación yo diría que fue lo más complejo de todo. La soledad en esas circunstancias, sobre todo. Demasiado tiempo para pensar. Demasiado tiempo para sentir impotencia, para sentir la rebeldía, para sentir el que uno hubiera querido cambiar el destino en ese momento. Y haber regresado 3 pasos atrás y haber vuelto a caminarlos en otra dirección. Esa cárcel era muy fea. Esa cárcel era muy fea, muy estrecha, y se venían las paredes encima realmente. El primer tiempo fue muy angustiante. Se me agudizó terriblemente el oído. Escuchaba hasta cómo caminaba una cucaracha. Una llave que se movía era motivo de terror. Un día llegan a mi oficina 3, era el Juan Chambó y 2 más, que no estoy recordando en este minuto quiénes eran. Entonces, que venían a hablar conmigo a ver qué posibilidades existían de que yo hablara, como se agrandaban las cosas. Que el Bruno tenía un tío que era ministro de la Corte Suprema, decían. O sea, ¿qué tío? Forerenberg, no dijo ninguno. Como el apellido materno era Pincheira. Tampoco. Ya, al final había un tío Pincheira, juez, pero era juez del trabajo, en un juzgado del trabajo, y para la cabeza de ellos era ministro de la Corte Suprema. Y era juez de... Claro, yo fui a hablar con el juez Pincheira, porque se cagó de susto. Yo me dije, una cosa no me mencione, güey. Yo no existo. Entonces yo me metí ahí con el Pepe Bernales. El Pepe Bernales, que era, lo acababa de nombrar la Junta, director del Registro Civil. El Pepe Bernales Pereira había sido abogado de mi padre. Y yo tenía gran opinión de él. Entonces me fui a hablar con el Pepe Bernales. Y lo convencí porque el Pepe era hincha, entre comillas, de las cosas nuestras, del movimiento, lo poco que yo conocía, le había pasado, no sé, el Manuel de Poder Joven, o le había pasado alguna de esas cosas. Y entonces el Pepe resonaba un poco con esos temas, hace todos esos años para atrás, tal vez, en él. Y dijo, ya, vamos a ver qué podemos hacer. Pero, sin pensar en quemarse mucho el Pepe. Pero tú te mueves los trajines y yo parnocino. Ya, ok, de acuerdo. Y en esa lógica empezábamos a pensar en las defensas. Entonces, el hecho de que estuviera el Pepe Bernales y yo, y nos pudiéramos reunir en la casa de mi padre con todos los familiares de los que ya estaban en Pisagua, generaba una expectativa como de fe de que era posible hacer algo. Y recibimos uno que otro telegrama de pronto que nos conectó de nuevo con el mundo. Fue también cuando de pronto apareció la Cruz Roja, producto de toda la movilización que hizo el humanismo internacional, tratando de ayudarnos, que empezamos a sentir que la vida podía continuar todavía. Yo diría que la tortura mayor que nosotros tuvimos, o que tuve yo, fue la tortura psicológica, la tortura de sentir la muerte muy cerca, siempre. Prefería realmente el castigo físico, que era soportable, lo conocías, el cuerpo lo podía resistir, no sé. ¿Tuviste castigo físico? Sí, muchísimo. Muchísimo, claro. ¿Y el objetivo ahí era que confesaras algo? Nada, absolutamente nada, no habían preguntas de por medio. No era un interrogatorio. Era una orden que se daba de que a nosotros nos tenían que tratar de esa manera. La única razón que yo me doy es que era para
para hacernos entrar en el camino correcto, según ellos. No volver a pensar nunca más en las cosas que nosotros pensábamos. Que la vía correcta era la de ellos. Entonces era un tratamiento prácticamente, porque era sistemático, era cada cierto tiempo, no recuerdo exactamente la intermitencia, pero era cada cierto tiempo que solo nos sacaban para castigarnos. No había otra razón, no habían preguntas de por medio, no había nada de eso. De ahí la diferencia que teníamos nosotros con respecto al resto de la gente del penal. Que ellos los sacaban a hacer trabajo forzado, pesado. A nosotros nos sacaban para pegarnos, para hacernos revolcar entre el vidrio, entre las piedras, para causarnos daño. No había la intención de que hiciéramos gimnasia, por ejemplo. Entonces yo estaba en un lugar donde afuera de mi celda torturaba. Entonces parte podía ver, pero sobre todo escuchaba, y me acuerdo que me tapaba los oídos porque era espantoso, impotencia absoluta de ver a la gente sufriendo, gritando. Horrible. Y entre medio carcajada, entre medio risa. Me tocó ver, más bien escuchar cosas que son como irrepetibles, es muy difícil de explicarlas. Sobre todo cuando colgaban a la gente de los pies. A los pocos minutos que estaban colgados, esa gente empezaba a berrear, se dislocaban los pies, algunos quedaban colgando un pie, ahogados, algunos que eran más gordos, se ahogaban totalmente, vomitaban, bueno, un desastre. A uno los castigaban dentro de la celda. Entraban 3 soldados, por ejemplo, y nada, o sea, a uno le daban de patadas y de golpe por gusto nomás, y te dejaban tendido y se iban. No había ninguna otra intención que hacerte sentir de que el castigo llegaba en cualquier momento y que tú tenías que vivir con eso. Yo creo que en cierto momento uno se relajó, o sea, en algún momento yo habría dicho, ya, que pase lo que tenga que pasar. Sobre todo en momentos de mucho dolor físico. Después de esta golpiza. Sí. Aunque después de que hay mucha golpiza ya uno no siente tanto el dolor. Yo diría que el día siguiente o el subsiguiente es cuando uno siente más los golpes. Pero en ese momento menos. Yo creo que en más de alguna oportunidad había como una entrega, como entregarse, como ya, okay, ya sonamos, ya no hay vuelta, que no resisto más. Un día, un oficial nos comenta que la máquina de escribir de la oficina de guardia no funcionaba. Uno de los nuestros tiene la excelente idea de asegurarle que nosotros éramos expertos en arreglar ese tipo de máquinas. Al día siguiente conseguimos salir de nuestro aislamiento y permanecer un par de horas limpiando aquella máquina, que era lo único que requería para volver a funcionar. Tan contenta quedó la guardia del penal con nuestros servicios
que días después nos fue encomendada la tarea de arreglar 2 o 3 máquinas más. Lamentablemente nuestra confianza nos jugó una mala pasada, puesto que nos animamos a desarmarlas completamente y costó una barbaridad volver a armarlas. Y las piezas que sobraron tuvimos que hacerlas desaparecer. Tiempo después, otro oficial, enterado de nuestra destreza con los tornillos, nos comentó que el reloj de la torre del Torreón se había detenido, problema que su capitán exigía se resolviera a la brevedad. Vimos una nueva oportunidad de salir de nuestras celdas, de modo que le hicimos saber que casualmente teníamos alguna experiencia con relojes de ese tipo. Aquí la cosa comenzó a complicarse, dado que una vez arriba del torreón y con el reloj a la vista, nos dimos cuenta que meter las manos allí eran palabras mayores. Sin embargo, el hecho de estar libres por algunas horas nos hizo desplegar toda nuestra imaginación y el reloj, aunque ustedes no lo crean, volvió a funcionar. Pero no sería por mucho tiempo. Una noche se escucharon carreras y órdenes que venían de todas partes. El reloj se había detenido nuevamente. ¡Que vengan los huevones de los siloístas! Fue la orden del mando del capitán de la guarnición. Esa noche, entre linternas, grasa y apretones de dedos, perdimos nuestro prestigio y junto con ello algunas de las garantías ganadas. Sin embargo, las campanas de la torre volvieron a sonar y poco tiempo después llegó la libertad. En una oportunidad me acuerdo que en una situación muy dura que nos tocó vivir, yo quedé semi-inconsciente en la pista donde nos sacaban y encontré que la forma era semi-inconsciente porque más o menos me daba cuenta. Preferí quedarme tendido y no parar. Entonces me llevaron a una enfermería. Pero en la enfermería trataban de revivirme o de despertarme. Y yo seguía estando en ese estado porque prefería estar ahí a estar de nuevo en el apaleo, ¿no? Realmente fue una cosa peor porque fue muy mala idea mía. Porque los enfermeros se ensañaron conmigo, ¿no? O sea, primero me querían cortar los testículos, después me ahogaron, me tapaban la nariz, me echaban agua hasta que me ahogaba, hasta que dije, bueno, mejor revivo de esto porque la estoy pasando muy bien. Esto todo lo hacían siempre cuando los otros no estaban. ¿Cuáles otros? Los prisioneros del penal. Siempre estaba vacío el penal cuando hacían estas cosas. Estaban solamente los gendarmes. ¿Y esto les tocaba a los 4 parejas? A los 4, sí. A los 4. Había ciertas diferencias de pronto cuando lo sacaban de a uno. Y hay muchas cosas que yo no sé que sucedieron con Bruno, con Leonardo y con Nils. A mí más de alguna vez me sacaron solo. Yo supongo que a ellos también. Me tocó estar con gente que estaba condenada a muerte que al día siguiente lo mataban. Sentir los balazos, sentir que ya esa persona no estaba donde estaba antes. ¿Y tú podías hablar con ellos sí, antes de...? Sí. En alguna oportunidad, no era que lo tuviera al frente, pero podíamos hablar en susurro o pasar un pedazo de pan de pronto a la otra persona. Recuerdo en particular a un conscripto que se había desertado. Un muchacho de unos 18 años, 19 años.
Y estuvo una noche y al día siguiente lo mataron sus propios compañeros. O sea, a uno lo vendaban, lo llevaban a un sitio oscuro, lo hacían caminar. A veces no había ningún simulacro, simplemente te llevaban a pasear vendado. Entonces todas esas cosas a mí siempre me hicieron pensar de que yo estaba ante un tratamiento psicológico premeditado para doblegarnos, para desquiciarnos. Bueno, en cierto momento un dejarse ir, un pensar de que ya, la verdad es que hasta ahí llegaba. Ese era el límite de la vida y hasta ahí llegaba. Pudo haber sido de otra manera, pero no fue y eso es lo que me había tocado. En otra oportunidad distinta, en otra oportunidad yo creo que hubo un cambio de actitud también que nos hizo cambiar totalmente la mirada con respecto a la situación que estábamos viviendo. Empezamos a tener esperanza, a ver un pedacito de futuro, una ventanita abierta. Y nuestra actitud empezó a cambiar, nuestro cuerpo empezó a cambiar también. Aprendimos a esquivar golpes, por ejemplo, que antes los recibíamos como venían. Nunca me atrevía yo a hacer un amago de esquivar un golpe, porque eso era doblemente castigado. Pero de pronto hubo ese cambio, ya uno miraba a la persona que lo estaba golpeando y yo siento que la persona ya se frenaba el impulso, ya no era igual el golpe. Lo hacía porque lo estaban mirando sus superiores, porque tenía que cumplir una función. Y así en algunas oportunidades escuché a alguno que me decía, bueno, muévete rápido para pegarte menos. O si tú no te mueves te vas a tener que pegar. Entrando en una complicidad. Ahí había gente que hacía esa función con un odio tremendo, con una violencia inusitada. Él descargaba toda su ira. Pero habían otras personas que eran buenas personas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede aquel que te está golpeando, aquel que te está... Hay una diferencia en cómo te pega. A ese límite. Sí. Sí. Hay una diferencia en que la otra persona le duele lo que está haciendo. Y tú lo notas. Lograbas rozar un ser humano al otro lado mientras te pegaba. Sí. Sí. En particular yo tengo grabado muy bien a un sargento, que por cierto era un sargento de la zona, era mayor de edad, y yo sabía que él tenía un especial afecto por mí en particular, porque tuvo detalles. Por ejemplo, una vez me tiró un erizo para dentro de la celda. Nunca nadie me había tirado un pedazo de comida para adentro. Me tiró un erizo. Jamás en mi vida había comido erizo. Pero me lo comí con unas ganas impresionantes. Y al otro día me preguntó, ¿y te gustó el erizo? Y ese, en la oportunidad que nos sacaba a castigarnos, él tenía un trato especial con nosotros. Él sentía lo que estaba pasando. Y de la misma manera habían otros que eran unas bestias, que parece que vibraban y que gozaban y que se estimulaban con lo que hacían. Te voy a contar una cosa que yo no vi, pero sí me lo contó un prisionero en una oportunidad que llevaba más tiempo de nosotros. Había uno de estos capitanes tan necio que tocaba un órgano a la entrada. Existe todavía ese órgano, yo lo vi. Un órgano
chiquito, muy antiguo, y tocaba el órgano mientras entraba la gente lamiendo el piso. Ellos se deleitaban con las cosas que hacían. Pero sí, yo tengo que reconocer de que algunas personas no eran malas personas. Les tocó vivir de ese lado del cuento y yo percibí que había algo distinto en ellos. Hay dos momentos. El primer momento, que es el momento muy duro, donde nos dieron muchísimo, nos pegaron muchísimo. Nosotros no sabíamos cómo reaccionar, no teníamos ningún elemento, ninguna grabación como para responder a esa situación. Y otro momento en que eso empezó a variar y empezamos a sentir cierta esperanza, empezamos a sentir más valentía, nos empezamos a revelar de la situación, empezamos a abrirnos un poquito más espacio y en ese momento incluso pudimos también salir o estar ratos juntos y ahí conversar. Y en ese momento ya sabíamos lo que le pasaba al otro. Empezamos a tener más valor, a pensar, por ejemplo, bueno, si nos hubieran querido matar ya nos habrían matado. ¿Será que es esto nomás? ¿Será que son los palos y los golpes? ¿Será que es esto nomás? Entonces eso es una gran esperanza, que sean solamente los golpes. Y empezó a cambiar la actitud en ese momento y en conjunto, y en eso nos ayudamos. Porque los espacios los fuimos consiguiendo entre todos. Y cuando lográbamos salir, salíamos juntos todos. Lo que yo experimento es que la sociedad en su conjunto, sea del bando que sea, de partida no se ha hecho cargo de una situación como la que se vivió, en la cual todos fuimos parte, todos aportamos de alguna manera unos u otros. Pero existe como la gran resistencia a aceptar la situación y a verla de modo que eso nunca más ocurra. Eso yo creo que es lo más grave de todo, y de ahí viene en que no ha habido verdad, no ha habido justicia, que no se ha reparado justamente a la gente, que no se ha reparado la dignidad de la gente, y más bien se ha querido ocultar una parte de la historia, ocultarla, enterrarla con los desaparecidos, enterrarla con los muertos y enterrar una generación. Hemos llegado hasta aquí para dejar el saludo de la Agrupación Nacional de Expresos Políticos de Chile, de su dirección nacional, de sus provinciales y comunales. El saludo también del movimiento humanista y de su organismo político, el Partido Humanista. Gracias al empeño de los que sobrevivimos la prisión y la tortura, hoy día se podrá saber la historia y perdurará el recuerdo de aquellos que viajaron desde este lugar hacia otro tiempo y otro espacio, pero que sus acciones en vida permanecerán inmortales en nuestro tiempo e imborrables en nuestra memoria. Durante la dictadura, el movimiento humanista fue duramente perseguido y muchos de sus integrantes fueron encarcelados, relegados y obligados al exilio. A comienzos del año 74, 4 de sus integrantes fuimos traídos a este penal. Quiero mencionar a Bruno von Ehrenberg, a Leonardo Espinosa y a Nils Kipfer, y a quien les habla. Y fue solo gracias a la presión del humanismo internacional
que logramos algunos la libertad y los demás el traslado a otros centros de detención para finalmente salir al exilio. Saludamos a todos y en especial al pueblo de Pisagua, quien ha sabido entender el dolor aquí expresado. Por un Chile donde se sepa toda la verdad y se aplique toda justicia, paz, fuerza y alegría para todos. ¿Por qué esperar tanto tiempo para contar esta experiencia? La verdad que es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Pienso que estoy más viejo, que los tiempos empiezan, la dimensión de los tiempos empiezan a cambiar. Pienso que me duele menos. Lo siento como necesario porque es una suerte de reconciliación con cosas que están como guardadas. Están guardadas en algún lugar que de alguna manera operan, de alguna manera están allí y es bueno dejarlas salir y que se vayan para siempre. Y como cerrar un ciclo y decir, me he liberado de eso. Cualquier día me tomaron y me llevaron a la carretera y me dejaron botado en la carretera. Nunca me dijeron si estaba en libertad. Realmente cuando aparecí ahí en la carretera y el carro de los militares se fue, yo estaba muy asustado, porque mucha gente había muerto de esa manera. Lo dejaban en cualquier parte y de pronto aparecía otro carro y te ametrallaba y te dejaban botado. Entonces era una cosa muy extraña, porque de pronto, después de un año de estar encerrado, aparecer a todo solo en una carretera interminable, en un desierto que no tenía límite, era surrealista total. De ahí lo que sigue es, de alguna manera, insólito, porque en esa oportunidad yo salí con Leonardo Espinosa. Nils Kiefer y Leonardo y Bruno von Ehrenberg se quedaron un tiempo más en Pisagua. Posteriormente ellos fueron trasladados a Chacabuco y posteriormente a Santiago. Pero la libertad, mi libertad la conseguí junto con Leonardo. Y nos encontramos en esa carretera. Le hicimos dedo a un camión que venía cargado con cocos, que nos trajo muy lentamente a Santiago. Y en Santiago hubo un recibimiento familiar primero, demasiado emotivo. Yo diría que una semana de encontrarse nuevamente con los afectos, la familia, de aterrizar de nuevo como si uno hubiera hecho un viaje al espacio. Llora Pisagua, llora, desahógate de muerte, y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Llora Pisagua, llora, que también lloro contigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo. El llanto que urge a la memoria, a no olvidar y dar castigo, a no olvidar y dar castigo.
El sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé 1000 puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. Sin embargo, llegó nuevamente una citación para presentarnos a investigaciones, cosa que esta vez sí que no hicimos. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que vuelo a su vida le da y no vende la alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar.
querido amigo me preguntó: Fernando, ¿qué sucedió en ti como para que tus sueños humanistas se mantuvieran vivos durante tanto tiempo? Creo que la vida está llena de sueños. Algunos duran poco y se disuelven en el tiempo, pero siempre habrá un sueño que orienta nuestros pasos. Ocurre a veces que un sueño se mantiene en el tiempo y busca materializarse, cautivando toda nuestra atención, haciendo crecer nuestra fe y nuestra certeza, dando con ello sentido a nuestra vida. En esta ocasión, y pese a las pesadillas o dificultades que se encuentran en el camino, porfiadamente se intenta una y otra vez convertir ese sueño en realidad. Algunas veces se junta un grupo de soñadores y aparecen los sueños de conjunto y de allí los sueños colectivos. La historia del movimiento humanista es la historia de uno de esos grupos que de manera valiente se revela a dormir y comparte el sueño común de humanizar la tierra. Es también la historia de hombres y mujeres que apuestan su vida en este intento, trabajando para despertar algún día en una nación humana universal. Querido amigo, yo soy uno de esos soñadores.